Capítulo 50. Caballero de Kidonia, normalidad insoluble. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. XXX. Asumo que todo salió tal como lo planeaste, Kurosaki-san. Ichigo se volvió hacia el hombre. Sintió un sabor amargo acumulándose en su boca. Su expresión estaba en blanco, pero los músculos de su mandíbula se tensaron tan pronto como sus ojos se posaron en el rostro de uno de los pocos que realmente le desagradaban. A pesar de lo que puedas pensar, Urahara, es imposible mantener un plan de contingencia para cada situación. Simplemente seguí el principio básico de parecer fuerte cuando estás débil, pero parecer débil cuando eres fuerte. Estaba, una vez más, en la tienda de Urahara y odiaba cada segundo. No quería regresar a la sociedad de almas con un cuerpo artificial colgando sobre su hombro, por lo que la visita era necesaria, pero eso no le impidió apretar la mandíbula o fruncir el ceño semipermanente. Aceptemos estar en desacuerdo. De cualquier manera, espero que todo y todos estén bien. No me gustaría enfrentar a Kaku-san si resultara que Ikumi-san se lesiona. No era una pregunta, pero Ichigo respondió de todos modos. Está bien. Cuando se despierte, no debería tener recuerdos del incidente. Las manos de Urahara dejaron de moverse, y apartó la mirada de la pantalla de su computadora para mirar al Jigai que yacía en una mesa detrás de él. Por un momento, pareció pensativo. Luego volvió a escribir en el teclado. Entre los pitidos de su computadora, su voz una vez más se acercó a Ichigo. No pensé que tuvieras ese tipo de habilidad. Yo no. Vio que los hombros de Urahara se inclinaban un poco y el comerciante se detuvo. Veo. El hombre no ofreció más reacción, pero Ichigo estaba seguro de que su expresión se volvió mucho más seria. Sin embargo, durante los siguientes minutos y hasta que terminó su análisis, Urahara permaneció en silencio. Fue solo cuando Ichigo se movió en su asiento y dejó escapar un suspiro de molestia que la computadora emitió un sonido fuerte y chirriante. Todo parece estar en orden, Kurosaki-san. Si eso es todo, creo que puedes ir. Estoy seguro de que el Gote ya te está esperando. Ichigo esperó hasta que la mirada de Urahara se encontró con la suya y entrecerró los ojos mientras se frotaba las manos. Entonces, les avisaste. Urahara mantuvo el contacto visual, pero por la forma en que sus párpados inferiores se movieron, Ichigo concluyó que el hombre estaba nervioso. Me temo que estoy bajo estrictas órdenes del comandante. ¿Desde cuándo te preocupas por los pedidos? Con el desafío lanzado en su cara, Urahara finalmente miró hacia otro lado y apuntó su mirada al Jigai a su lado. Han pasado algunas semanas. Ichigo siguió su línea de visión y dejó de frotarse las manos. Colocándolos en los reposabrazos, se incorporó. ¿Y? ¿Qué les dijiste? Una risa sin humor escapó de la boca de Urahara. ¿Decirles? Nada. No hubo intercambio de palabras, Kurosaki-san. Simplemente hice mi trabajo y les notifiqué cuando tu presión espiritual saltó un cierto umbral. Sin mirarlo, Ichigo asintió brevemente y debatió consigo mismo si debía estar agradecido. Al final, se fue con lo que ya estaba en la punta de la lengua. ¿Lo conocías, no? No escuchó una respuesta durante varios segundos. Y se. Parecía que Urahara había trabajado en su mal hábito de guardarse la verdad para sí mismo y, por una vez, trató de ser honesto. ¿Otro de tus proyectos científicos? Sintió, más que vio, a Urahara estremecerse de sorpresa. Pero obtuvo la respuesta, no obstante. Yo diría que es más una base aproximada para las posibilidades futuras. Ichigo no pudo evitarlo. Él resopló. Bueno, buen trabajo entonces. Adiós. Con eso, dio un paso adelante y abrió las puertas de la tienda. Una vez que salió, y antes de que las puertas se cerraran, escuchó un profundo y cansado suspiro proveniente del interior. Lo ignoró y buscó un claro lo suficientemente grande como para convocar la puerta Senkaimon. Sacó su zanpakuto y, acercándose al lugar, lo lanzó al aire y luego lo giró. En un destello de luz cegadora, la puerta interdimensional apareció con una mariposa negra del infierno volando. Aterrizó en su mano, aceptando su solicitud y otorgándole un pasaje seguro. Dio un paso dentro. Ni siquiera un segundo después, aterrizó en Seireite y sintió y vio una gran fuerza Shinigami rodeándolo. Algo en el tamaño del grupo le hizo sonreír de satisfacción. Pero solo en su mente. ¿Quiénes son? Espera, tercer asiento Kurosaki-san. Miró a lo que parecía ser el líder de la unidad con una mirada inquisitiva. ¿Sí? El hombre, uno de los numerosos oficiales de Gote y 13, abrió mucho los ojos y echó un vistazo rápido a la pantalla de un pequeño dispositivo electrónico en sus manos. Lo que sea que estuviera escrito en él hizo que su expresión de sorpresa se volviera confusa y frunció el ceño. Miró hacia arriba.
Su mirada insegura incitó a Ichigo a reflejar la reacción del hombre. ¿Pasó algo o? El oficial se mordió la mejilla por la pura confusión y levantó la mano libre para rascarse la nuca. Luego su mano cayó hacia atrás y golpeó el dispositivo con furiosa urgencia. Unos segundos más tarde, se llevó el dispositivo a la oreja. Lamento mucho interrumpirlo, Capitán Kurotsuchi, pero ¿está seguro de que sus detectores funcionan? Porque yo. Algo interrumpió al hombre e Ichigo vio como todo el color desaparecía de su rostro. Pálido como la muerte, los ojos del hombre se abrieron y su labio inferior tembló. No. Por supuesto que no. Pero Kurosaki Ichigo acaba de pasar por el Senkaimon y el dispositivo es, ¿eh? Sí, Kurosaki Ichigo. Ichigo encontró fascinante la velocidad con la que el hombre cambiaba sus expresiones. De la confusión al miedo y de vuelta a la confusión en cuestión de instantes, fue como una obra de teatro. Como si escuchara sus pensamientos, el oficial miró a Ichigo con el ceño fruncido e Ichigo reaccionó levantando la ceja izquierda. Ya veo, pero, ¿está seguro, capitán? Quiero decir, y sí. Cualquier cosa que se dijera al otro lado de la línea hizo que el oficial se estremeciera y sacudiera la cabeza con una sorprendente cantidad de vigor. Sí, señor. Quiero decir, no señor. ¿Sí? Lo haré. Se cortó la línea y el oficial, todavía muy pálido, lanzó un largo y tembloroso suspiro de alivio. Cuando se dio cuenta de que Ichigo todavía lo estaba mirando, miró al resto de su unidad. Retírese. Es una falsa alarma. Parece que el capitán Kurotsuchi está teniendo dificultades para calibrar el sensor. Mirando hacia atrás a Ichigo, el oficial saludó y se inclinó a modo de disculpa. Perdón por molestarlo, señor. Algo anda mal con los sensores y pensamos que era un invasor. Manteniendo su ceja levantada, Ichigo se encogió de hombros. Debe ser el nuevo sistema de seguridad. No ha hecho ningún daño. ¿Soy libre de irme ahora? El hombre asintió. Sí, señor, aunque el capitán Kurotsuchi dijo que debería presentarse a la UNARA división para una reunión de capitán de inmediato. Aunque no entiendo por qué. Ichigo tuvo que luchar contra el impulso de poner los ojos en blanco. No te preocupes por eso. Creo que sé por qué. El oficial, junto con el resto de su unidad, se retiró de la escena y dejó a Ichigo solo con el par de guardias Senkaimon regulares que, como siempre, estaban a ambos lados de la puerta. Mirándolos, Ichigo llevó su mano derecha a su frente, la mantuvo ahí por un segundo y luego la movió hacia abajo con un movimiento suave y brusco. Ambos guardias se rieron entre dientes y lanzaron corteses asentimientos en respuesta. Sonriendo, Ichigo usó su habilidad Shumpo para desaparecer. Desde su siguiente lugar de aterrizaje, avanzó hacia el cuartel de la primera división a un ritmo constante pero tranquilo. Si lo querían en la reunión del capitán, entonces tendrían que esperarlo. De todos modos, nadie me dijo que me diera prisa. Aún así, no tardó en llegar a su destino. Las grandes puertas dobles estaban cerradas, pero no esperó a que se abrieran y simplemente las separó. Tan pronto como lo hizo, todas las conversaciones se detuvieron y 13 pares de ojos se volvieron para mirarlo en un silencio sepulcral. Pero lo que lo había hecho retorcerse antes era ahora una molestia fugaz y entró con la confianza resumando de sus pasos. Aunque tenía mucho que esconder, ya no era un simple peón en el tablero de ajedrez de Seireitei. Había evolucionado. Pero no a una torre ni a un alfil. Él era un caballero. Una pieza con apariencia de caballo, capaz de adelantar a otros con movimientos inusuales o saltar sobre los que se interponían en su camino sin aplastarlos con sus cascos. Más poderoso cuando estaba en posición cerrada, la desventaja numérica no significaba nada para él. El miedo ya no estaba en su vocabulario. ¿Querías verme? De pie en el lado opuesto de la habitación, el más alejado de él, el capitán comandante del Gotei 13 golpeó el suelo con su bastón y le indicó que entrara. Sí. Adelante, tercer asiento Kurosaki Ichigo. Una breve pausa se apretó entre los pasos de Ichigo. Miró al comandante con los ojos entrecerrados y la cabeza inclinada hacia un lado en una pregunta silenciosa. Como si leyera sus pensamientos, el comandante golpeó el suelo una vez más. Parece que tus poderes han regresado. Robando miradas a los otros ocupantes de la habitación para tener una idea de lo que lo rodeaba, Ichigo retuvo su respuesta por unos segundos. Ellos tienen. ¿Pasó algo o fue espontáneo? Parpadeó. Lo que una pregunta extraña. Sin embargo, no lo tomó por sorpresa. Tuve un encuentro con un Oyou. Su respuesta hizo que el comandante soltara un breve zumbido, del tipo que hace una persona mientras contempla un problema, y luego mira a su izquierda, al capitán de la 12ª división, con una ceja levantada.
A cambio, Kurotsuchi, mientras mantenía sus ojos fijos en Ichigo, asintió, aunque con gran desgana. No puedo confirmar ni negar sus palabras, aunque registramos una presencia persistente de energía hueca cerca del lugar donde se disparó su fuente de Reiatsu. Ichigo hizo todo lo posible por permanecer indiferente y tranquilo, pero un ligero temblor sacudió su interior. O que acaba de ser responsable o este anciano sospecha algo. Ahora no estoy tan seguro de que acepte mis explicaciones. Pero como ya no era un simple peón, mantuvo un control estricto sobre sus emociones y permaneció inmóvil, incluso si su cuerpo no estaba de acuerdo y aumentaba mucho los latidos de su corazón. Cuando el comandante se volvió hacia él, lo miró a los ojos con una mirada neutra. Atraes todo tipo de problemas, ¿no es así, Kurosaki? Ichigo reconoció la pregunta retórica y se quedó callado. Pero no por mucho tiempo que las siguientes palabras del comandante requirieran una respuesta definitiva. Aún así, incluso después de consultar al capitán Unohana y al capitán Kurotsuchi sobre este tema, me parece extraño cómo tus poderes simplemente se reavivaron. No puedo evitar pensar que te has olvidado algunos detalles importantes, Kurosaki Ichigo. ¿Le gustaría agregar a su informe? La mirada que recibió no estuvo acompañada de Reiatsu, sin embargo, Ichigo sintió ganas de arder. Era como estar en medio de un infierno, rodeado por las llamas del sol y sin salida. El único ojo del comandante se introdujo en su cabeza, un ejercicio que intentaba desenterrar una confesión, y por primera vez Ichigo comprendió cuánto tiempo el hombre frente a él había sido el líder de todo el Gote y 13. Escondido en lo profundo de su mirada estaba un indicio definitivo de una vieja bestia, lista para hacer pedazos a su enemigo. Una sola gota de sudor se formó en su frente. Sí, puedo entender por qué Aizen no quería pelear con él cara a cara. Pero este caballero no se inclinó ante nadie y mantuvo la cabeza en alto. Sin parpadear, Ichigo eligió sus palabras. No, no hay nada más. Si había esperado varias docenas de reacciones diferentes, el comandante apartó la mirada de él y la usó para inmovilizar a su padre. Fue una respuesta tan inusual que despertó su curiosidad e hizo que él también mirara a Aizen con una ceja levantada. La mirada que recibió a cambio lo tomó por sorpresa y lo hizo mirar 2 veces. Si bien no era tan abrasador como el del comandante, lo taladró con una cierta sensación de déjà vu alimentada no por la suya sino por la experiencia de su padre, clara en la sombría expresión de repentina claridad del hombre. Era como si el hombre reviviera un recuerdo lejano y de alguna manera lo relacionara con la situación actual. Tengo la sensación de una nueva ola de sospecha. Pero el enfrentamiento duró solo hasta que un fuerte sonido de bastón golpeando el suelo hizo eco en la habitación una vez más. Muy bien, Kurosaki. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué hay de tu memoria? Su acelerado ritmo cardíaco aún no se había calmado y la pregunta del comandante hizo poco por ayudar. Sin embargo, se incluyó en el área de consultas previstas, lo que hizo que fuera más fácil digerirlo sin inmutarse ni exponerse de ninguna otra manera. Por lo tanto, le tomó un mínimo esfuerzo aflojar los labios y soltar su respuesta premeditada que no ofrecía respuesta al éter. ¿Quieres saber qué le pasó a Aizen? Fue una declaración simple, pero sacó una cantidad sorprendente de emociones y mucha energía espiritual que se acumularon en la habitación hasta que se volvió incómoda para todos. Entre el caos espiritual, la mirada del comandante se clavó en él una vez más. Eso sería preferible, sí. Asintiendo para sí mismo, combinó un tono de disculpa con un ligero ceño fruncido. Entonces me temo que tengo que decepcionarte. En un instante, vio que ambos ojos del comandante se entrecerraban. Entonces, ¿tu memoria? Sacudió la cabeza. Recuperé muchos recuerdos, pero como no sé cuántos perdí, es difícil decir si los obtuve todos. De cualquier manera, no es un problema con mi memoria. Es simplemente, bueno, complicado. Cogió un bufido procedente de la banda. Bueno, ilumínanos entonces. Ignorando el comentario, se cruzó de brazos, respiró hondo y habló mientras exhalaba. El Gyoku. Todos enfrentaron su intento de iluminar la habitación con una total falta de reacción. Parecía que los capitanes no se dieron cuenta de que no planeaba dar más explicaciones. Sin embargo, cuando continuó bañándose en silencio, las cejas del comandante se movieron. Elaborar. Al ver la mirada en los ojos del hombre, Ichigo reconsideró su plan original y eligió uno de los de respaldo. No era como si hubiera esperado que se comieran la breve explicación sin una protesta en primer lugar, pero había mantenido la esperanza de no tener que seguir la ruta larga. Sin embargo, el poco de esperanza se estrelló y se quemó y se paseó en un pequeño círculo mientras lanzaba breves miradas al comandante mientras hablaba.
Bueno, se podría decir que todo ocurrió durante las secuelas de mi pelea con Ulquiorra que... ¿Quién es ese? La interrupción repentina vino desde el margen, pero la sed de sangre que impregnaba la voz divulgó la identidad de la persona bastante bien. Ni siquiera necesitó comprobarlo para ver un destello loco en los ojos que lo perforaban. Un miembro de Espada, el grupo de 10 arrancars más fuertes dentro del ejército de Aizen. 4 Espada, Ulquiorra Cifer. 4 se traduce al número 4, así que, es correcto asumir que Ulquiorra era el cuarto arrancar más fuerte en todo el ejército de Aizen. Otro capitán preguntó con una sincera curiosidad en su tono, pero Ichigo no lo creyó ni por un segundo. En cambio, lo que escuchó fue una noción peligrosa que trató de dispersar con una respuesta inmediata. No iría tan lejos. A juzgar por la información que obtuve, mi mejor suposición es que Aizen clasificó a los Espada de acuerdo con la cantidad de energía espiritual que tenían y no en sus habilidades de batalla. Además, Ulquiorra es aún más difícil de juzgar, ya que él era el único que tenía una liberación secundaria especial de su espada. Se dio cuenta de su error tan pronto como terminó de hablar y observó un murmullo silencioso a su alrededor. ¿Un lanzamiento secundario dices? Eso no debería ser posible. El lanzamiento de un arrancar, la resurrección si se quiere, es básicamente que ellos desaten su verdadero poder y verdadera forma donde incluso su firma energética cambia de la de un híbrido a su eco original. Como uno. Todavía estoy procesando los datos que he acumulado hasta ahora, pero compararía esta resurrección con el Bankai de un Shinigami. Y el Bankai es la etapa final de la evolución. No hay nada más allá de eso. La identidad del hombre detrás de la aclaración hizo que Ichigo se estremeciera y maldijera. Maldita sea, debería haber mantenido la boca cerrada. Curioso. ¿Te acuerdas, quizás, más de este lanzamiento secundario? Recibiendo un asentimiento del comandante, Ichigo se volvió hacia el científico con toda la intención de negarlo todo, pero una pequeña voz dentro de su cabeza que no pertenecía a ninguno de sus espíritus le hizo cosquillas a su propia curiosidad. Era la voz que lo separaba del resto, la voz de la razón, separada de Watch, y la voz detrás de cada pregunta que había tenido hasta ahora. Ah, mierda, ahora que lo mencioné, quiero saber más sobre eso también. Sabía muy bien que entrometerse con Kurotsuchi significaba problemas y que lo más probable era que se arrepintiera de esta decisión, pero no se atrevía a mentir. En ese entonces, en el pico de la corta guerra con Aizen, incluso el propio Gyoko había dado un breve asentimiento hacia la minúscula cantidad de Reiryoku que había absorbido de Ulquiorra después de matarlo. Maldición. Había una buena posibilidad de que Kurotsuchi pudiera proponer una hipótesis. Urahara. Por su cuenta, la capacidad de Ichigo para llegar a alguna conclusión científica era nula, y le gustaba Urahara incluso menos que Kurotsuchi. Lo llamó resurrección. Segunda etapa. Vio los ojos de Kurotsuchi entrecerrarse con asombro. Segunda etapa, ¿eh? Entonces, quizás no fue nada más que otra etapa de lanzamiento, similar a las etapas del Bankai de Shinigami y no un verdadero lanzamiento adicional. Murmuró el hombre, luego atravesó a Ichigo con una mirada intensa. Dime, Kurosaki, ¿cambió su apariencia de alguna manera notable después de que desató esta segunda etapa? Sin perder el ritmo, Ichigo asintió. Lo hizo. Se veía completamente diferente. Y ahora que lo pienso, creo que su máscara hueca también se desvaneció. Kurotsuchi parpadeó. Pareció que la respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Desaparecido? ¿Como en todo eso? Sí. La respuesta de Kurotsuchi fue diferente a todo lo que Ichigo había visto. Sus ojos se movieron y temblaron, luego se movieron a un lado diferente de su cabeza en una grotesca demostración de locura y por una fracción de segundo pareció como si el cerebro del hombre se sobrecalentara. Era como si pudiera ver los engranajes en la mente loca del hombre girando. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la imagen desapareció. Muy interesante. No hay nada ni remotamente similar en toda mi base de datos. Me encantaría analizar este Ulquiorra. Aún asustado por lo que presenció, Ichigo cerró los ojos con fuerza. Una vez que los abrió, negó con la cabeza. No hay nada que diseccionar. Le separé la cabeza del resto de su cuerpo. Ahora no es más que polvo de reis y en el aire de hueco mundo. Maldición. Un golpe firme con el bastón del comandante impidió continuar la discusión. De vuelta al tema, Kurosaki. Ichigo le dio al hombre un breve asentimiento. Mi mal. Entonces, como estaba diciendo, una vez que mi pelea con Ulquiorra terminó, esto es realmente difícil de describir. Dijo y luego, haciendo una breve pausa, ordenó sus pensamientos. La mirada de mal humor del comandante hizo que se diera prisa.
Sin embargo, no le impidió elegir sus palabras con extrema precaución. Era crucial que el hombre frente a él entendiera el punto que estaba a punto de hacer. A pesar de que mi memoria sufrió y mis recuerdos pueden estar en desorden, hasta donde puedo recordar mi objetivo siempre ha sido proteger. Quería mantener a mis seres queridos a salvo. Con el tiempo, este concepto evolucionó, haciéndome prestar una ayuda a mano a los que se pararon frente a mí y luego, después de pasar, incluso a los que no lo hicieron. Pero en el fondo, siempre se trataba de proteger a alguien. O algo. Cuando se tomó un momento para respirar, una voz estricta llegó a sus oídos. ¿Tiene algún sentido este divagar? Sin apartar la mirada del rostro del comandante, asintió una vez más. Guerra. Vio que los ojos del comandante se estrechaban un poco. No era más que una pequeña diferencia en el comportamiento, pero sugería un intento de comprender el significado detrás de sus palabras pronunciadas. Aún así, el hombre permaneció en silencio. En cambio, otra voz, hasta ahora inaudita, habló en un tono tranquilo pero alentador. Continúa, Ichigo-kun. Sus ojos se movieron, lo suficiente para deslizarse fuera de la cara del comandante y hasta que miró el lugar por encima del hombro del hombre. Luego, su cabeza se inclinó y su mirada cayó sobre el frío suelo bajo sus pies. No hay protección en la guerra. En ella, una persona no puede salvar a todos. No puedes estar en todas partes a la vez. Todo lo que puedes hacer es ver cómo la sangre de tus compañeros se derrama por el suelo y empapa la arena hasta que se convierte en barro. Tratas de ayudar, tratas de prevenir la muerte, pero todo es en vano. Cuerpos rotos, miembros desgarrados, tripas derramadas, todo te rodea hasta que te vuelves loco. Es un ciclo interminable de destrucción sin sentido. Y pase lo que pase, no hay escapatoria. No hasta que llegue a la conclusión lógica y fácil. La misma voz habló de nuevo, incitándolo a continuar. ¿Cuál es? En respuesta, Ichigo apretó la mandíbula y respiró de nuevo. Luego miró hacia arriba. Detener la guerra significa borrar la razón detrás de ella. ¿Qué es lo que deseaba con todo mi ser cuando aterricé frente a Aizen y agarré el Gyoku incrustado en su cuerpo? Su declaración fue recibida con silencio, pero los ojos del comandante se relajaron en lo que Ichigo asumió era una llegada repentina a una conclusión y un momento de claridad cuando las piezas de un rompecabezas se unieron para pintar una imagen coherente y clara. De inmediato, el comandante apartó la mirada de él y miró a uno de sus capitanes. Capitán Kurotsuchi. Hubo una pausa durante la cual el científico tarareó para sí mismo. Ciertamente, muchos de nosotros fuimos testigos de las transformaciones de Aizensuke que, si vamos a creer en sus palabras, fueron producto de la voluntad del Gyoku mezclada con una cantidad suficiente de energía espiritual e intención. Esto, junto con las notas de Urahara Kisuke, apoya la hipótesis de que el Gyoku, actuando como un catalizador, de hecho puede producir una amplia gama de resultados, algunos de los cuales pueden desafiar el sentido común o incluso las leyes de la naturaleza. Y dado que estamos hablando de Kurosaki, no me sorprendería que hiciera algo tan estúpido como doblar las leyes naturales mientras agota todas sus reservas de Reiryoku al mismo tiempo. Aunque agradecido por el apoyo inesperado, Ichigo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Las palabras de Kurotsuchi, si bien a primera vista eran un simple golpe a su capacidad de estropear, parecían más una implicación inocente destinada solo a sus oídos. Como si el hombre le estuviera diciendo que sabía algo que no debería haber sabido. O tal vez estoy volviendo paranoico. Pero tomaría la paranoia por Kurotsuchi en cualquier momento. Mientras tanto, el comandante dirigió su atención hacia otro capitán. Capitán Unohana. Como dije antes, comandante, las reservas de Kurosaki-san realmente cayeron hasta el punto de caer en coma. Y tal evento es traumatizante para el cuerpo y puede, como ha habido casos similares antes, resultar en amnesia. Por otra parte, el Reiatsu de Aizensuke desapareció sin dejar rastro, como borrado de la existencia, así que no tengo ninguna razón para dudar de esta explicación. Insatisfecho, el comandante se tomó un momento para reflexionar sobre la situación y luego miró a Ichigo con una mirada calculadora. Y aunque no era un telépata, Ichigo confiaba en que podía interpretarlo bien, lo que significaba que Kurotsuchi era el mejor científico de Gote y Unohana su mejor médico, por lo que era difícil rechazar sus opiniones sin parecer parcial. Muy bien, Kurosaki. Acepto tu respuesta. Sus palabras levantaron un peso invisible del cuerpo de Ichigo y tuvo que evitar suspirar de alivio. En el proceso, robó varias miradas a los capitanes a su alrededor, para evaluar sus reacciones. Y aunque la mayoría de ellos parecían indiferentes, había 4 cuyas miradas le preocupaban.
Kiraku con su rostro escondido detrás del sombrero convenientemente inclinado, una acción que el hombre usó en situaciones particulares cuando no quería que la otra parte se diera cuenta de cuánto sabía sobre el tema actual. Kurotsuchi con su mirada intrigante, reservada para lo que consideraba interesantes temas de estudio. Y Sin con una mirada extraña y cómplice que se sentía como un rayo de conocimiento capaz de ver a través de las verdades a medias de su hijo y, por último, pero no menos importante, Suifen, que estaba haciendo todo lo posible por mirar a cualquier otro lugar que no fuera su rostro. Casi se alegró de escuchar al comandante hablar de nuevo. Kurosaki, ya que afirmas haber recuperado tus recuerdos, pasemos al siguiente tema. Como espía, pasaste una cantidad sustancial de tiempo en la sede de Aisensuke. Informa sobre tus hallazgos. Sí, casi me alegro. Con un ligero giro e inclinación de cabeza, dejó que sus músculos faciales se movieran hasta que un fantasma de ceño fruncido se formó en su rostro. Pero, la guerra ha terminado. Se aseguró de que su tono exudara suficiente confusión como para justificar una explicación porque no quería que lo ignoraran. Y dado que todavía estaba clasificado como un tercer asiento, cuestionar una orden del comandante mientras estaba de pie frente a él era impensable. En ese momento, sus logros, por numerosos que fueran, tenían poco peso. Para su sorpresa, después de ahogar la habitación en un momento de aire muerto, el comandante dejó escapar un suspiro. Guerra. Hablaste de borrarlo, pero ¿sabes lo que significa el fin de una guerra, Kurosaki? Una pregunta inesperada. Estaba a punto de abrir la boca y hablar, pero el comandante lo detuvo con un movimiento de cabeza. Sí, para un joven como tú, la guerra no es más que una macabra marcha de cadáveres vivos que luchan por escapar de una muerte segura y su final es un momento sensiblero de salvación. Sin embargo, para mí, el final de una guerra nunca significa paz verdadera. Es solo un breve armisticio que precede a otro conflicto, que se gesta tras el horizonte. Una respuesta para la que no estaba preparado. Vino de la nada y no retuvo nada con una sorprendente cantidad de crueldad que fue, para el comandante, un hecho poco común. En cierto sentido, encarnaba la expresión ten cuidado con lo que deseas y, después de unos segundos de digerir, Ichigo comprendió la inutilidad de cualquier objeción adicional. Y mientras tomaba un respiro, regresó al tema original sin mencionar lo que dijo el hombre. ¿Hay algo en particular que quieras saber? Si el cambio en la conversación sorprendió al comandante, el hombre no lo dejó ver. Con un golpe de su bastón y un gruñido silencioso, le dio a Ichigo un breve asentimiento. Arrancars. ¿Qué puedes decirnos sobre la estructura del ejército de Aisensuke? Y así les dijo. Sobre el hecho de que ni un solo miembro de la fuerza militar de Aisen era solo un Oyou normal, sino un arrancar. Que solía haber más de 100, todos divididos en grupos. Privaron espada, números que a menudo pertenecían a la fracción de un cierto espada y a los propios espada. Explicó las clasificaciones dentro de espada que, como había dicho antes, Aizen probablemente se basaba en la cantidad de energía espiritual. En ese momento, su explicación se convirtió en un debate en el que los capitanes lo obligaron a hacer conjeturas sobre el tipo de menos que solían ser cada espada y los demás antes de convertirse en arrancars. Apuesto a que la mayoría de los números solían ser Hylians o adjuchas. Algunos espada podrían haber sido adjuchas, pero los más fuertes probablemente solían ser bastolore. Un murmullo silencioso hizo eco en la habitación. Entre el ruido, Kurotsuchi lo reprendió en un tono brusco. Cuidado con tus afirmaciones, Kurosaki. Bastolorde debería ser el pináculo de una evolución Oyou. Son extremadamente raras. Lo cual es una suerte ya que las capacidades de combate de un Bastolorde, en lo que respecta a los registros, están alrededor o incluso por encima de las de la mayoría de los capitanes del Gote y 13. Un Bastolorde convertido en arrancar sería una amenaza aún mayor. Debería ser fácil incluso para ti distinguir entre un adjuchas y Bastolorde. La diferencia entre sus energías espirituales por sí sola debería ser como una diferencia entre un capitán y un oficial sentado. Antes de que pudiera reaccionar, otro capitán lo llamó. Sé más específico, Kurosaki. Fue Byakuya. Con una mirada, Ichigo notó el comportamiento severo habitual del hombre, aunque también lo vio asintiendo con la cabeza para animarlo. Correcto. Dijo y se volvió hacia Kurotsuchi. Las diferencias entre el Reiatsu fueron pequeñas desde el 10º espada hasta Noitra, el espada número 5. Luego hubo una gran brecha entre él y Ulquiorra cuyo Reiatsu parecía comparable a Arribel, el espada número 3, pero un poco más débil en comparación con Stark, el número espada 1.
Por otro lado, el Reiatsu de Ulquiorra en segunda etapa fue más fuerte, pero como no he visto ni la resurrección de Arribel ni la de Stark, no puedo compararlos. Tampoco sé nada de Barragán, espada número 2. Entonces, es posible que los primeros 4 espadas solían ser Bastolorde, pero, en realidad, eso es solo mi suposición. Puede que sea una suposición, pero encajaría con lo que experimentamos. Sorprendido de escuchar al capitán de la 13ª división, Ichigo se giró para mirarlo solo para cambiar su mirada cuando otra persona, Kiraku, se unió al debate. Luchamos contra los 3 mejores espada, Ichigo-kun, y no fueron batallas fáciles. A pesar de tener una ventaja numérica, Sir y yo estábamos perdiendo lentamente mi pelea con el chico Barragán. Solo la suerte y la intervención oportuna salvaron nuestras extremidades. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par. ¿Kiraku-san estaba perdiendo contra Barragán? ¿Incluso con Ukitake-san a su lado? ¿Qué? ¿Barragán era realmente tan fuerte? La voz de su padre atravesó sus pensamientos. Estoy de acuerdo. Aunque relajado y sin ganas de pelear, este tipo Star nos enfrentó a los dos con asombrosa facilidad. Fue solo una vez que llegó la pandilla de Hirako-san, y lo convertimos en una batalla de 3 contra 1 que liberó su espada y se puso algo serio. Escuchar las palabras le provocó una punzada de dolor en el interior. Le gustaba Stark. Por solo un segundo, cerró los ojos y esperó que la primera espada sobreviviera. Sin mencionar que el capitán Itsugaya ni siquiera pudo raspar a la mujer Arribel. Fue un partido desafortunado para sus habilidades, sin embargo, incluso entonces, la diferencia de poder era clara. Ella también tuvo que ser llevada a una desventaja numérica para nivelar el campo de juego. Al igual que con Stark, Ichigo esperaba la supervivencia de Arribel. Por otra parte, esos dos no eran los únicos que esperaba que sobrevivieran. A pesar del sangriento conflicto entre las partes, tuvo problemas para pensar en varios arrancar como enemigos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que toda la habitación se quedó en silencio y se convirtió en el centro de atención de todos. Mirando de un lado a otro, levantó una ceja en cuestión. ¿Qué está pasando? Entonces, significa que eres el único que luchó y derrotó a un arrancar de la clase Bastolorde por sí solo. Oh, fue en ese momento que supo, que la cagó. En menos de un año había pasado de ser un alma impotente a un Shinigami capaz de luchar contra enemigos que algunos capitanes que habían vivido durante siglos no podían. Y a pesar de las otras hazañas que había logrado hasta ahora, parecía que su progreso antinatural finalmente superó incluso esos y despertó el interés del escalón superior de Gote y 13. Y, a juzgar por los más de una docena de pares de ojos que perforaban su cráneo, este dio a luz a la sospecha, la precaución y una cantidad enfermiza de fascinación. Pero esas eran partes que podía soportar, aunque solo fuera porque entendía de dónde provenían esas emociones. Sin embargo, era el pegamento que los unía a todos lo que le preocupaba. Atención. Despedido, Ichigo salió de la habitación en silencio. Afuera, su primer pensamiento fue huir, pero las palabras de despedida del comandante, una advertencia de esperar hasta el final oficial de la reunión para someterse a un chequeo médico, mantuvieron sus piernas pesadas e insensibles. Sin embargo, eso no impidió que su mente se acelerara. ¿Y estás seguro de que no se enterará? Como he dicho, ella tampoco tendría que ser el mismo que ustedes o se tendría que hacer un esfuerzo consciente para ella e incluso sentido. Todo lo que puede averiguar es el tamaño de tus reservas de Reiryoku. En lugar de responder, suspiró y luchó contra el temblor nervioso de su estómago. Cerrando los ojos, inspiró y expiró a un ritmo lento y tranquilo. Era un ritmo natural que actuaba como canción de cuna en momentos de inquietud. Pero también permitió que se formaran sus otros pensamientos. Necesito mantener un perfil bajo. Parecieron aceptar mis explicaciones, pero no creo que estén convencidos. Al menos el anciano no está seguro. Su mirada lo decía todo. Un gemido hizo eco en cada rincón de su mente. ¿Y estás sorprendido? Les dijiste que borraste a Aizen de la existencia con un simple deseo. Ichigo hizo una mueca pero dejó que su espíritu Sanpakuto continuara. Lo dije antes, sino que debería haber seguido adelante con la excusa de la amnesia. Y yo te dije que habría sido mucho más peligroso. Estuvo bien mientras duró porque la amnesia encajaba con la situación. Pero si continuaba con esta farsa, la posibilidad de que lo arruinara solo aumentaría. No, esta fue la excusa perfecta para parar. Entonces, un suspiro tan pesado que hizo que sus hombros cayeran y se deslizara desde las profundidades de su cuerpo. Pensé que usar a Gyoku como el centro de la explicación convencería a todos. Pero, bueno, al menos no tuve que usar una mentira completa.
Eso podría ser un desastre. Sí, todavía tienes demasiados problemas para mentirle a la gente. Hablando de eso, es un milagro que hayas engañado a esos Fullbringers tanto tiempo como lo hiciste. Eso es simplemente cruel, Sangetsu. El chirrido de las grandes puertas cercanas puso fin a su conversación mental. Los capitanes salieron de la habitación en un flujo constante, la mayoría de ellos reconociendo su presencia con un asentimiento o un movimiento de manos. Uno de los que no hizo ninguna de las dos cosas fue el capitán de la segunda división. El hecho de que ella todavía se negara a mirarlo a los ojos lo confundía y lo preocupaba al mismo tiempo. Pero no tuvo tiempo para pensar en ello. Kurosaki-san. ¿Vamos? Ah, sí, claro. Indique el camino, capitán. Reprimió el impulso de estremecerse y siguió al capitán de la cuarta división con la garganta seca. Ver su sonrisa angelical le trajo el recuerdo de su último encuentro, durante el cual filtró algo de su personalidad real que no tenía nada que ver con su imagen actual. Hizo que la situación actual fuera incómoda, aunque tuvo que admitir que ser consciente de un fragmento de su verdadera personalidad se sentía liberador. Minutos más tarde, dentro de una habitación aislada y vacía, vio cómo el brillo verde se desvanecía de sus manos con una expresión seria en su rostro. Recibiendo un asentimiento, se levantó de la cama y se metió la camiseta en los pantalones, luego miró a la médica a su lado solo para verla sumida en sus pensamientos. ¿Hay algo mal? Ella parpadeó en respuesta y formó un pequeño ceño fruncido. No, en absoluto, Kurosaki-san. Es como dijiste. Pareces estar completamente bien. Cuando ella no parecía interesada en continuar, suspiró y mordió el anzuelo obvio. ¿Pero? Su rostro se relajó y negó con la cabeza. El tamaño de tus reservas de Reiryoku me tomó por sorpresa. Se volvieron enormes en comparación con la última vez que revisé tu salud. Ni siquiera los capitanes del Gote y 13 poseen tanto. Hizo todo lo posible por permanecer indiferente. Creo que finalmente entiendo por qué tantos hablan tan bien de ti, Kurosaki-san. Tienes un potencial asombroso. A pesar de que lo dijo con su dulce sonrisa habitual, Ichigo no pudo evitar sentir un sudor frío resbalando por su frente. Era como si hubiera algo de otro mundo en su expresión, una sensación de sobrenatural, siniestra intención que le hablaba directamente a su lado hueco. Y así, forzando a sus rígidos músculos faciales a formar una sonrisa, agarró el resto de su ropa y salió disparado de la habitación tan rápido como pudo sin parecer extraño. Esa mujer es peligroso. Tienes razón. Está loca. Al pasar por la puerta del cuartel de la 1A División, escuchó a su espíritu hablar de nuevo. Pero todo salió bien. Parpadeó. ¿De verdad? Bien. Si esa fue su reacción después de saber cuánto Reiryoku tengo, entonces no quiero ver qué haría si se enterara del resto. No se pudo evitar, Ichigo. Hasta que aprenda a controlar sus propiedades por sí mismo, es nuestro trabajo mantenerlo convertido y, al hacerlo, evitará que ocultemos el tamaño de sus reservas. Un sabor amargo se apoderó de su lengua. Mejor me apuro y aprender, entonces. Otra voz apareció en la conversación. Sí. Pero no te apresures, Ichigo. Es un proceso difícil. Además, para ocultar un secreto, a menudo hay que revelar algo más. Es una táctica clásica de redirigir la atención. Suspiró derrotado. Bien. Pero ahora definitivamente necesito mantener un perfil bajo. Una sinfonía inesperada de risas coordinadas resonó en su mente. Al igual que es algo que puede hacer. De acuerdo. Lo quieras, eres un imán para los problemas, Ichigo. Poniendo los ojos en blanco, hizo lo único que se le ocurrió y terminó su vínculo mental compartido con un simple pensamiento. El plan para mantener un perfil bajo comprendía una rutina bastante simple. Despierta al amanecer. Evite al resto de su familia ruidosa y tome un desayuno tranquilo y pacífico. Aproveche el tiempo para hablar con sus espíritus. Aléjate de Kaku para retrasar una conversación sobre lo que sucedió contigo y Jinjo. Sal del recinto de Shiba y dirígete a la Academia Shinigami. Encuentra tu lugar habitual y pasa unas 2 horas leyendo la interminable horda de novelas y libros de texto. Ignora la creciente similitud entre su celo por la educación y la sed de conocimiento de cierto hombre que resultó en una guerra. Almuerzo en la cafetería de la academia solo y absorto en sus pensamientos. Y luego, pase el resto del día en el cuartel de la 9ª división, ya sea haciendo el papeleo relacionado con la división o ayudando a Isagi con el trabajo editorial para la revista Seireite y Communication Monthly. Estaba muy lejos de los días que pasó lidiando con varios conflictos, pero, durante los primeros días, Ichigo encontró una extraña paz en este patrón repetido de vida.
Despertar y saber exactamente cómo sería el resto del día le trajo cierto consuelo no identificado a su vida. No tuvo que preocuparse por esquemas complejos o marchar a través de conflictos armados. Su cerebro podría relajarse y su poder puro dormir. Cada mañana era un día más de trabajo. Pero 9 días, 7 horas y 43 minutos después, los engranajes de su cerebro se detuvieron en seco y su felicidad se deshizo en un solo momento de epifanía. Tan aburrido. Mientras su mente gritaba, su cabeza se inclinó lo suficiente como para que su frente golpeara contra el escritorio frente a él. Por favor. Solo llama a Kenpachi o algo. Si tengo que corregir una línea más de mala gramática, me volveré loco. Su súplica de piedad resonó en la habitación como una sirena y varias cabezas se volvieron en su dirección. El sonido de bufidos y risas entró en su oído. Pero hubo uno que no hizo ninguna de las dos cosas. Vamos, no puede ser tan malo. Ichigo levantó la cabeza, localizó al hombre en un abrir y cerrar de ojos y le lanzó una mirada llena de desesperación. A cambio, el actual editor en jefe de Seireitei Communication Monthly suspiró y se acercó a su lugar. Sin una palabra, Ichigo tomó el papel en el que había estado trabajando durante las últimas 2 horas y se lo pasó. Con perversa satisfacción, vio cómo la expresión del hombre cambiaba de divertida pero sería a perturbada. Está bien, está mal. Ichigo resopló. Gracias por el gran análisis. Luego dejó caer la cabeza y golpeó el escritorio una vez más. Y todo esto es tu culpa, Isagi-san. ¿Qué? ¿Mío? ¿Cómo? Con la frente presionada contra la madera fría, movió su cuerpo hacia un lado y dejó que su cabeza girara levemente hasta que vio los ojos muy abiertos de Isagi y su rostro, torcido en una mueca de molestia. Todo es por ese maldito artículo tuyo. El de la guerra. Sigue siendo tan popular que todos quieren expresar su opinión al respecto. Cuando la única reacción de Isagi fue parpadear, continuó. No me malinterpretes, creo que fue un artículo increíble y entiendo por qué lo escribiste. Y a la gente le encanta porque es fácil identificarse con él. Pero no podemos manejar tantos comentarios. Hay tantas cartas que siento que estoy perdiendo la cabeza. Isagi permaneció en silencio durante unos segundos más. Bueno, si prefieres luchar contra el capitán Kenpachi que quedarte aquí, entonces creo que ya lo perdiste. El sonido de toses forzadas hizo que Ichigo pusiera los ojos en blanco. No es tan malo. Quiero decir, puede volverse demasiado entusiasta, pero entrenar con él es realmente agradable. Estando quieto, una de las piernas de Isagi se movió tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio o arriesgarse a tropezar. Justo cuando Ichigo, confundido como el infierno, frunció el ceño, Isagi levantó la cabeza y lo miró como si no le creciera una segunda sino también una tercera cabeza. Eres el único que alguna vez describiría un combate con el capitán Kenpachi como agradable, Kurosaki. Cuando Ichigo abrió la boca para protestar, Isagi levantó la mano para detenerlo. Pero volvamos al tema. Dijo, luego suspiró. Mira, Kurosaki. ¿Qué tal si te tomas un descanso del departamento editorial? Ambos sabemos que eres más, bueno, un tipo de chico activo. Escuché que la Academia Shin tiene poco personal y ellos aprecian toda la ayuda que reciben. Puede conseguir. Perdieron gente buena durante el conflicto con, bueno, ya sabes. Cuando terminó de decirlo, Isagi volvió la cabeza con una mirada distante en sus ojos e Ichigo tuvo que morderse el labio para evitar decir algo torpe o insensible. Sabía la razón detrás de la fuerte reacción de Isagi y no quería avivar el fuego hablando del ex capitán de su división. Su muerte golpeó duramente a Isagi. Más aún cuando era uno de los dos responsables de ello. Entonces, hizo lo único sensato y cambió de tema. Está bien, claro. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? A Isagi le tomó un momento regresar de su viaje de recuerdos y cuando lo hizo, se encogió de hombros. Ni idea. Pregúntales. Estoy seguro de que encontrarán algo para ti. Mientras se paraba frente a la entrada, Ichigo no estaba seguro de lo que esperaba ver. La Academia Shin, también conocida como Academia Shinigami, lucía igual que siempre. Un gran edificio estilizado de varios pisos con una arquitectura similar a la del resto del Seireitei. La vista no le sorprendió. No pudo. Después de todo, había estado viniendo aquí todos los días durante los últimos 9 días, sin mencionar sus frecuentes visitas durante su período de amnesia. Sin embargo, las palabras de Isagi todavía resonaban en su cabeza y, por lo tanto, cuando entró, se detuvo y echó un buen vistazo a su alrededor. Ignoró los detalles obvios como la pintura fresca en las paredes, los cables electrónicos que atravesaban el techo o las partes del edificio que aún no habían sido reparadas después del incidente de los Bones.
En cambio, se centró en otros elementos. Lo que vio le heló el cuerpo hasta los huesos. ¿Cómo diablos no me di cuenta antes? Pasillos opresivos, llenos de estudiantes que deambulan por ellos con una mirada de agonía indiscutible en sus ojos. Jóvenes arrastrando los pies en silencio, interrumpidos con algún eco ocasional de una voz apagada. Sus expresiones abatidas y desprovistas de emoción. El aire podrido rebosaba de melancolía y aburrimiento letárgico. Todo lo había eludido antes, como agua vertida en un colador. Pero ahora que conocía la situación, veía más cada vez que parpadeaba. Vio a algunos instructores, pero se movían tan rápido que era difícil leerlos, aunque su comportamiento, la forma en que se hundían los hombros y la forma en que mantenían la cabeza baja no sugería nada más que una rendición total. La academia misma, una vez llena de ruidos, gritos o el sonido de espadas chocando y hechizos explosivos, se había quedado muda y apestaba a derrota. La guerra, a pesar de haber terminado, se cernía sobre el recinto como una espada de Damocles, lista para atravesar el techo y extinguir hasta los últimos vestigios de conocimiento con su presencia eterna. Era una atmósfera tan ruidosa y asquerosa que, de nuevo, no podía creer que no se hubiera dado cuenta antes. Desesperado por comprender su propia ceguera, se devanó los sesos hasta que se topó con una excusa. Bien, uso la entrada lateral y trato de mantenerme alejado de las multitudes. Fue débil, pero logró lo que quería, para aliviar su conciencia culpable al menos un poco. Y así, se preparó y atravesó el edificio, ocupándose de sus propios asuntos, incluso si pronto se dio cuenta de que no era necesario. Aparte de uno o dos estudiantes, la gran mayoría ignoró su presencia y fluyó a su alrededor como un enjambre de hormigas, cada una moviéndose hacia su destino predeterminado en una rutina profundamente grabada. Esto es casi doloroso. En unos momentos, llegó al escritorio principal y mientras caminaba hacia él, la mujer sentada allí miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron en reconocimiento inmediato y abrió la boca, sin duda para saludarlo en voz alta, pero antes de que pudiera hacerlo, él colocó su dedo índice contra su boca y esbozó su sonrisa más amigable. Hola, me envió el vicecapitán Isagi-san. Hemos oído que tienes poco personal. Su voz, bajada a un volumen suave, hizo que la mujer se relajara y luego señalara la puerta de la oficina del director con una sonrisa educada. Él le envió un gesto de agradecimiento. Gracias. Cuando entró por la puerta, el director le dio la bienvenida con una sonrisa forzada, pero una sonrisa, no obstante. Tercer asiento Kurosaki-san, ¿a qué le debo el placer? Ofrecido un asiento, Ichigo cerró la puerta y se sentó. Se saltó las formalidades y fue directo al grano. Me dijeron que estás pidiendo ayuda al Gote y por falta de personal. La sonrisa forzada de la directora cayó y una mirada de preocupación la reemplazó. El hombre se puso de pie y, con un suspiro de cansancio, se apartó de él y se dirigió a la única ventana de la habitación. Por supuesto. Ichigo se movió en su asiento y esperó, pero no parecía que el hombre tuviera la intención de continuar. ¿Cuidado para elaborar? Recibió una breve mirada, luego el director bajó los ojos. Es la realidad, Kurosaki-san, la realidad del tiempo presente. Le robó a la mayoría de mis estudiantes su sed de conocimiento, su entusiasmo por el entrenamiento y también cualquier perspectiva positiva de la vida. Tomó todo eso y lo reemplazó con melancolía, apatía y cruda verdad. Inclinándose hacia adelante, Ichigo curvó sus dedos hacia adentro y luego presionó sus puños contra el borde de la mesa del director. ¿Estás hablando de las bajas de la guerra, no? El director levantó la cabeza y miró por la ventana una vez más. Luego se dio la vuelta y asintió. Lo soy. Aunque estos niños no tomaron parte en ella, esta corta guerra todavía les causó mucho dolor y sufrimiento. Padres, hermanos, tías, tíos o amigos mayores. La mayoría de ellos perdieron al menos uno de ellos. Incluso los que vinieron de Rukonga y no se salvaron. Después de pasar meses en la academia, formaron conexiones cercanas, amistades o más y ver a sus seres queridos llorar por sus lazos rotos los hace hacer lo mismo. Dijo y, una vez que regresó a su asiento, miró a Ichigo con otro suspiro cansado. Francamente, no los culpo. No importa cuánto dure, la guerra nunca es bonita. Aunque supongo que como la persona que representa el cuerpo del estudiante y toda esta institución, debería agradecerte, Kurosaki-san. Por detenerlo antes de que se pusiera realmente feo. A Ichigo no le gustó eso y miró hacia otro lado. Entiendo el sentimiento pero... Por el rabillo del ojo, vio al director formando una pequeña sonrisa triste. Entiendo. Hubo un breve momento de silencio, durante el cual Ichigo miró alrededor de la oficina hasta que estuvo listo para hablar de nuevo. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Ah, sí.
El director colocó ambos codos sobre la mesa y juntó las manos en lo que parecía un gesto de súplica. Mis alumnos están teniendo dificultades para concentrarse en sus estudios o en su formación. Una gran mayoría de ellos perdió el interés en continuar su educación, ya que terminarla significa, la mayoría de las veces, unirse al Gotei, que es lo último quieren hacer. Y nosotros, como instructores y educadores, no logramos recuperar este interés. Ese es el tipo de ayuda que necesitamos. Sé que el Gotei enfrenta muchos problemas por sí solo, pero si hubiera un oficial dispuesto a compartir sus rutina, experiencia, luchas o comprensión de lo que significa ser un Shinigami de Gotei 13 con mis alumnos, creo que podría reavivar el fuego perdido. Aún inclinado hacia adelante, Ichigo frunció el ceño. Una mirada insegura y dudosa se apoderó de su rostro. ¿No tendrá un efecto opuesto? ¿No seríamos nosotros, los oficiales, nada más que crueles recordatorios de la guerra? Sus palabras no parecieron desanimar al director. En cambio, puso la barbilla por encima de las manos entrelazadas y la apoyó contra ellas. Tal vez. O tal vez, lo verían como una oportunidad para enfrentar su dolor y compartirlo con alguien que fue testigo de la guerra con sus propios ojos y aún así salió de ella en una sola pieza. Una oportunidad para apoyarse en el pilar del poder y una oportunidad de tomar prestada parte de su fuerza inquebrantable. Al ver los ojos clavados en él con una intensidad inquebrantable, Ichigo se llevó la mano derecha a la cara y se la frotó. Soy la persona menos calificada para esto. Mi vida es cualquier cosa menos normal y no creo que pueda compartir mis ideas, ya que no las tengo. El director negó con la cabeza. Te estás vendiendo corto, Kurosaki-san. Eres extraordinario y tu presencia sería como traer un vendaval a la pila de carbón humeante, una fuente de oxígeno para el fuego moribundo. Manteniendo la palma de su mano apoyada contra su rostro, Ichigo puso los ojos en blanco ante el melodrama. ¿De qué iba a hablar? A través de sus dedos, notó un brillo en los ojos del director y maldijo. Una trampa. Él es bueno. Me alegra que lo hayas preguntado. Ya no es un secreto que actuaste como espía y por eso pasaste semanas en Hueco Mundo en presencia no solo de Aizensuke, sino también de su ejército de arrancars. Verás, Kurosaki-san, los arrancars solían ser tan raros que nuestro plan de estudios los menciona solo como un término y nada más. Sin embargo, conociste a estos seres cara a cara. ¿Viste lo que son, cómo actúan o en qué se diferencian de los Oyuso menos normales, que son preguntas para las que ninguno de nuestros estudiantes sabe las respuestas? Para ellos, este tema es un territorio inexplorado y si despierta su curiosidad, estoy seguro de que también ayudará a renovar su interés en la educación. Si bien no era una mala lógica, Ichigo vio un peligro potencial en el hilo de pensamientos del hombre. Un pequeño agujero que podría romper una psique frágil y agrietada. Te das cuenta de que fueron estos arrancar los que causaron la mayoría de las muertes, ¿verdad? No hay forma de que quieran escuchar sobre los que mataron a sus. Comenzó a desvanecerse cuando la comprensión lo golpeó. Eres un zorro astuto y astuto. A ellos les encantaría oír hablar de ellos si tan solo pudieran asociar su dolor con una persona concreta, ¿no es así? El director captó su mirada y le dio un lento asentimiento. Exactamente. A cambio, Ichigo gimió. Después de ver el estado de la academia y escuchar todo lo que dijo el director, no había forma de que pudiera simplemente rechazar al hombre. Y, para ser honesto, no era como si no quisiera hablar de arrancars. Fue todo lo contrario. Pero había un problema. El objetivo del director era pintarlos como villanos, alguien a quien los estudiantes podían culpar por su dolor, pero Ichigo sabía cuán equivocado era ese pensamiento debido a una simple verdad. Que algunos arrancar eran los seres más humanos que había conocido. Fin del capítulo 50.